Ahí Jorge, ¿se va. escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Ahí Bien. estamos. Sí, 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 se escucha y se ve perfecto. Ahí estamos. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo anda? Buen martes para todos. Qué lindo verlos. Chicos, un privilegio poder tenerlos una clase más. Les damos la bienvenida y como le habíamos anunciado, hoy tenemos la espléndida visita del doctor Diego Benvenuto. Él es juez civil y comercial de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Y nada, me une con el doc una linda y fraterna amistad, lo cual me honra que nos regale de su tiempo, de su atención y de su conocimiento. Así que bueno, Doc, también gracias por permitir el espacio para que los chicos también puedan disfrutar de esta vivencia, porque más que un recorrido académico, hacemos algo vivencial, experimental, que es un poco el deseo de la materia, ¿verdad, Doc? Buenas noches, perdón. Exactamente. Muchas gracias, Ana. doctor, por venir y gracias a usted por generar este encuentro. Así que bueno. Bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu jornada? Bueno, buenas tardes para todos. Todo muy bien. Un martes que es lunes y ya casi estamos en miércoles. Viste, cuando vienen los feriados uno no entiende bien cómo está posicionado, pero todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar. Gracias por la bienvenida. Me encanta a mí interactuar con los jóvenes. Me apasiona hablar de derecho. Desde el año 97 que doy clases también en la facultad. Así que junto con la vocación por el derecho, por la función judicial, también, digamos, comparto esto de el gusto por la docencia y estar siempre acompañado por los jóvenes, ¿no? Que te van transmitiendo las inquietudes nuevas y a uno le permite estar actualizado de nada, de los cambios que se van suscitando. El derecho también tiene mucho de eso, de ir siguiendo a la sociedad, a los cambios, y a veces la primera respuesta ante algún problema de esos cambios la tiene que brindar un juez. Y bueno, esta interacción con los jóvenes a mí me encanta, así que gracias por la invitación a ambos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Doc, mientras le quiero conceder a usted la primera pregunta apertura, les cuento a los chicos. La dinámica de este conversatorio de hoy es libre, o sea, ustedes pueden participar por el chat, pueden levantar la mano, así si estamos hilando alguna idea con el Doc, vamos a ir dando la palabra, pero las interrupciones son bienvenidas, ¿sí? Porque queremos conversar, no estamos en un aula, estamos en un aula virtual, pero para nosotros es importante que ustedes participen de esta charla, que eleven la voz y si bien lo pueden hacer en el chat, yo voy a ir levantando también desde el chat, pero están bienvenidos y no tengan miedo, Diego no es un cuco, no los va a morder, es buena gente y así que bueno, Doc, le doy la posibilidad que abra el juego con alguna Sí, pregunta sí, abierta para... Sí, casi adelante, Doc. interrumpí ahí cuando dijo de los avances, que el derecho, pero dije, automáticamente pensé en los avances tecnológicos y me parece que el derecho va por la escalera cuando la tecnología va con un ascensor neumático, ¿no? Y entonces por ahí la primera pregunta, que es un tema que a mí no, estoy un poco ahí con la inteligencia artificial, pero bueno, preguntarle si usted la utiliza quizás en su juzgado, porque sé que a los alumnos, a la gente joven le interesa este tema, eh, a ver si la utiliza o tema promesa, no sé si llegó a Mar del Plata. Mm. Bien, bueno, vamos a tomar un poquito de las dos iniciativas, tanto de Jorge como de Ana María. De Jorge, esto que le invita a sus alumnos a participar. Yo también en las clases lo que le digo, hoy tenemos la oportunidad de preguntar, de equivocarnos, de indagar, de tener dudas. Cuando pase nuestro tiempo de estudiantes, que igual siempre vamos a ser estudiantes, pero ya somos profesionales, por ahí no tenemos el espacio para la pregunta, para este ladero de que me saca la duda de algo que tengo que hacer.
Así que bienvenido a cualquier duda y a los interrogantes que se presenten durante la clase. Es una invitación siempre. Es el momento de ustedes de decir, bueno, a ver, esto me genera duda. Después a veces es difícil encontrar en el ejercicio de la profesión a ese compañero que nos puede ayudar o nada, evacuar las dudas. Generalmente los compañeros nos recibimos más o menos al mismo tiempo y con la misma formación y por ahí a todos nos faltan herramientas cuando empezamos. Y después, bueno, Ana María, como decís, sí, uno de los grandes temas de hoy en día es todo lo atinente a la inteligencia artificial. Y como bien decís también, ¿qué pasa con el derecho y la inteligencia artificial? Bueno, yo sin hablar tanto de inteligencia artificial, me parece que lo que se ha conseguido tras la pandemia, esto del expediente electrónico, la Sí, Corte de la provincia estaba bastante avanzada en todo el lineamiento electrónico. Sin duda es un antes y un después. Yo no puedo creer que trabajara como se hacía antes del 2020 a cómo se trabaja ahora, desde una cédula de notificación, recuerdo para notificar honorarios, nada más lo que era, porque a veces hay que regular a los 5 abogados que intervinieron y los honorarios no solo se notifican al profesional, sino también a la parte, por esto de que pueden tener eh, nada, la conflictiva del que tiene que pagar, tiene que conocer cuánto se le reguló a su abogado. De estudios que tenemos hechos en las causas, esto podía tardar de 6 meses a un año y medio. La Wow. notificación nada más de una regulación de honorarios. La cédula que va, que se devuelve, que no encuentra el domicilio, que le falta la chapa, que hay que mandar un oficio a nada. Nada más que lo que tenía que ver con notificaciones. Hoy notificar en un domicilio electrónico es algo que uno dice, no, pero qué sencillez. Y antes era realmente complicado. claro. Entonces, para mí es pasar de una era a otra. Ya no hablo ni época. A mí igual nunca me gusta hablar mucho de lo de antes, porque como nosotros estamos formando a nuevos profesionales, nada, trato de insistir en lo que es hoy. Y Muy entonces, bueno. hablar del expediente electrónico. La verdad que el expediente electrónico hace otro proceso. Esto de que era el soporte papel, ahora el soporte informático, aunque les parezca que, bueno, a ver, cambiamos de soporte, en definitiva, profe, me está diciendo, no, pero lo es todo, porque ya les digo, ya con la introducción de la notificación al domicilio electrónico se gana una enormidad. Celeridad. Después, a ver, ¿cómo podemos, además del expediente electrónico, utilizar como herramienta la inteligencia artificial? Y digo utilizar como herramienta y no utilizarla para reemplazarnos. Ah, Porque, a ver, tenemos que defender también nuestra profesión. No es que va a venir la inteligencia artificial a reemplazar nuestro conocimiento de derecho. No es que el cliente va y le pregunta en un caso es al ojo que el contrato dice, ¿qué me decís? Bueno, a ver, la inteligencia artificial, tenemos que ver qué datos contiene. He corregido trabajos que digo, no, ¿y esto de dónde sale? las, Y bueno, lo saca las del Código de alucinaciones, Colombia. claro. Bueno, bien, hay que utilizarla realmente en forma correcta, aprender a utilizarla. Pero digo en esto de que es tanto componente humano, siempre que lo apasionante del derecho es que por más que se me presenten hechos parecidos, la solución puede ser distinta. Y Y alguien me dirá, concreta, no, claro. profe, pero Al ¿cómo puede hecho ser? ¿Y la concreto. seguridad jurídica? No, no, pero no estamos hablando acá de seguridad jurídica, estamos hablando de un accidente de tránsito, por ejemplo, que es de los daños más comunes que se me puede presentar en el juzgado. Bueno, pero depende de las reglas de prioridad de paso. ¿Quién tenía la derecha? ¿O era una calle que había semáforo? ¿O se encuentra una calle y una avenida? Bueno, a ver, las distintas reglas. Todo esto, si uno no lo conoce, si uno no lo ha estudiado, si uno primero no lo ha interpretado, no lo ha razonado y lo aplica, es difícil que la inteligencia artificial nos venga a dar la solución. Yo digo que el trabajo es nuestro y la inteligencia artificial nos puede ayudar.
¿Cómo? Pues yo voy probando y, por ejemplo, cuando me preparo para las audiencias, una de las cosas, después de estudiar el expediente, que uno podría hacer es cargar los datos de demanda, contestación, pericia, como que sería el núcleo que uno tendría del expediente, y preguntarle, bueno, a ver, con los datos que te he proporcionado, ¿qué interrogatorio le harías a un testigo? Y, por ejemplo, le agregaría que no conoce el hecho, pero es para probar el lucro cesante. Qué Bueno, bueno. bien, me va a ayudar, me va a ayudar. Pues yo, por ejemplo, hice 4 preguntas que me pareció que eran atinentes para preguntarle al testigo. Inteligencia artificial me dio 4, alguna diferente, pero le dije, dame 4 más. Y me dio 4 más. Y Sí, no tuve que estar 40 minutos más presionándome mentalmente para otras 4. Qué Ahora, bueno. de las nuevas 4 que me dio, quizás 2 eran descartables, no eran propias para el proceso, me Claro. dejaban mal parado como profesional, no eran a los intereses de mi cliente. Entonces, bueno, de las 4 hay 2 que están muy bien, que me ha agregado y he compuesto un interrogatorio de 6 preguntas que me sirven para mi propósito procesal, para los intereses de mi cliente y para estar correctamente preparado para la audiencia. Por lo menos para partir de un interrogatorio base. Después eso, uno al correr y estar atento a la declaración del testigo, se supone que va a ir agregando a medida de que el testigo se va, nada, desarrollando en su exposición. Lo mismo puede pasar con la confesional. ¿Qué pasa con las periciales? A veces hay procesos que yo digo, el juez no es tan juez. Pero ¿cómo puede ser esto? Hay procesos tan técnicos que casi que me los definen los peritos. claro. Hoy, la sentencia a la mañana que acabo de secar era un tema de construcción. Explotaron todos los pisos de un edificio nuevo. Pero ¿y qué pasó? Y bueno, necesito al ingeniero en construcciones, necesito al arquitecto, necesito a los que trabajaron en el edificio, pero sobre todo a este ingeniero, que me tiene que dar una explicación de cómo pueden haber explotado todos los pisos de los distintos sectores del edificio. Seguro que Bueno, integraron a con el ver, dueño de los caños, con la empresa de los caños. Habrán claro, integrado, puede ser, todo puede claro, ser. todo demandando a la empresa de los caños, seguramente, porque Entonces ahí tenemos la pericia, el pedido de explicaciones, la impugnación, etcétera, etcétera. Y en un juicio donde la pericia es trascendental. Entonces si uno dice, bueno, después que me leo todos los puntos de pericia, que me leo las distintas oposiciones de las partes, las distintas variantes que puede haber, saco mis conclusiones, pero a su vez se las cargo y le pregunto, escúchame, decime en qué coincide la parte actora y demandada en relación a la pericia. Bien, hay 5 puntos en que coinciden y en esto no hay controversia. Ah, qué bueno partir de ahí. Me gusta. A mí me gusta mucho partir de las coincidencias en todo, en mi vida y en mi rol como juez, porque es la mejor forma que podemos acercar a las partes. A veces las partes les parece que están absolutamente distanciadas. Cuando uno comienza a decir, pero vamos a ver en qué estamos de acuerdo. ¿El accidente ocurrió? Sí, el accidente ocurrió. ¿Usted iba en el Fiat y usted iba en el Ford? Sí, yo iba en el Fiat. Bueno, a ver, miren cómo empezamos a desandar a esa contestación de demanda que nos niega todo. Entonces, bueno, volviendo a esto, me ayuda un montón con la pericia también. Y entonces le digo, ahora, ¿cuáles son las diferencias? Y ahora, bueno, a ver, la inteligencia artificial para eso también puede servir. Sin duda que nos va a servir un montón, pero uno en este camino tiene que ir descubriendo para qué es una herramienta útil. Recuerdo, traspolando un poquito a la facultad, este año cuando empecé, una de las preguntas que le hago a mis alumnos es, bueno, ¿cómo se están ayudando a través de la inteligencia artificial para estudiar, para formarse? Pues nada, con la inteligencia artificial yo encontré ahora una aplicación que es espectacular, hace unas láminas sensacionales, me quedo enamorado, a veces me pongo a filmar de las láminas que hace, son espectaculares, nunca las podría hacer. Y lo que me sorprendió que la mayoría me dijo que las utiliza para sintetizar. Digo, no, a ver, la inteligencia artificial nos puede dar un montón de cosas, pero también tenemos que ver en qué etapa estamos nosotros
para que la ayuda sea sintetizar. Como alumnos, lo que tenemos que hacer es leer, leer, leer y leer, pues nos estamos formando. Entonces, si puedo leer un tratado, voy a leer el tratado. Si, bueno, a ver, no llego con todos los temas al tratado, está bien, tengo un manual, tengo un libro de doctrina que me resulta menos. Bien, pero leemos, leemos y leemos, porque después no tiene que quedar lo sustancial. No podemos empezar de lo sustancial para decir, bueno, en algún momento voy a leer algo más. Entonces, bueno, mis alumnos, por lo menos en este cuatrimestre, quedaron privados de sintetizar utilizando inteligencia artificial. Muy interesante, Diego. Y a ver, pensando en tu construcción de carrera y este consejo que nos das hoy, eh, ¿qué desafíos pensás que tienen los chicos, los próximos profesionales del derecho, ¿no? Donde va a ser difícil evaluar lo que es la verdad, ¿sí? Evaluar lo que es la justicia. Perdón que me voy, flasheo fuerte, fuerte. No fumé nada antes de la clase, aclaro. Pero digo, me gusta esto de estos valores importantes que tenemos, la verdad, la justicia. Y hoy realmente vivimos en un mundo totalmente aguado. Otra palabra que me sale es frágil, versátil, un mundo donde todo es relativo, ¿sí? Donde todos, y hago así, comillas, para los que están escuchando, todos tienen la verdad. Entonces digo, ¿cómo? Uy, perdón, no quise tirar esos papelitos. ¿Cómo te enfrentás vos a esto, no? ¿Cómo te enfrentás vos a esto pensando en los chicos también, no? Que yo también soy un chico como la Doc, somos todos chicos hoy, vos también, Diego. Pero digo, esto que dijiste, ya la diferencia de sintetizar y leer ya habla de un paradigma. Hoy queremos leer el copete de la noticia, hoy no vamos a la noticia. Hoy vemos el titular y si nos gusta hacemos doble clic. Bueno, no sé si se entendió la pregunta, pero o fue un comentario mío random, pero bueno. No, No, sí, totalmente, sí. se entendió. Yo acá como alumna estuve anotando algo, o sea, yo ya aprendí algo, cómo partir de las coincidencias, porque eso serían para nosotros los mediadores como pequeños preacuerdos, ¿no es cierto? Pero bueno, no lo había tomado nunca desde esa perspectiva. Partir de las coincidencias y así ir avanzando para Claro, porque achicar uno esas ahí diferencias que es tiene el como que conflicto, ¿no? licúa el conflicto, le empezás a sacar mucho de lo que parece que todo es conflictivo. A mí me encantan las audiencias de conciliación y, bueno, simplificar el proceso y demás, así que lo practico bastante. Yendo a lo de Jorge, me parece que el desafío siempre estuvo para quienes elegimos esta carrera. Ahora, las épocas, por ahí los valores van cambiando, como vos bien decís. Los valores de antes no son los valores de ahora, y no quiere Tal decir cual. que aquellos mejores, estos peores, estos mejores, aquellos peores, sino que una de las, digamos, desafíos que nos impone a nosotros, a la ciencia jurídica como ciencia social, es tratar de entender a la sociedad por dónde va, pero también cuál es nuestro rol como profesionales del derecho. Si lo entendemos bien y cada uno puede construir su rol y apalancarse en lo que es importante para él como profesional, porque en definitiva eso es lo que vamos a contribuir a la sociedad nosotros. ¿En qué vamos a contribuir? Entonces el desafío es grande, como dice Jorge. Y Claro, la paz total. social. La paz es nuestra. ¿Cómo es la Creo que se paz? Yo voy puede a salir con un resumir cartel a decir quiero paz. No, no, a ver. A mí en, me toca solucionar conflictos. No a mí hablando como juez, al abogado. Al abogado se lo claro, llamo para eso, cuando tengo un conflicto. Y recuerden que el abogado es el primer juez de la causa. No es que tengo que llegar a un juez. El primero que ve el caso, lo analiza e interpreta el camino por donde seguir, es el abogado. El pero Muy no juez bueno es... eso. resolvemos, no tenemos ¿Ah? ese poder de resolución. Solo una estrategia y plantearla al juez, pero los que resuelven son ustedes. Sí, Doc, pero lo que yo le tomo Bueno, a Diego, y te paso la palabra a Diego, lo que Diego recién me parece que encapsuló es que los primeros en evaluar si es verdad o no lo que me está contando soy yo. Después va a decir el juez si es verdad o no. O sea, no sé si venía por ahí, Diego. Es por ahí, es digamos un caso proponible para ser juzgado en sede del Poder Judicial.
Es un caso que realmente es un caso. A ver, muchas veces me van a venir a consultar por cosas que no tienen que llegar, por ejemplo, a un litigio judicial. Por ejemplo, porque no le asiste razón, porque está equivocado, pero otras porque, a ver, lo puedo mediar, porque puedo con mi colega traerle una solución, porque, bueno, a ver, un montón de variantes en que es importantísimo el rol del abogado, el que recibe el conflicto por primera vez. De ese tamiz es cómo va a llegar o no llegar a, si se quiere, el proceso judicial, que además es lo último que Pero en tenemos que tener. materia penal es más difícil eso que nos trae el doctor Yunes, porque en materia penal si alguien dice yo lo maté o yo amenacé o yo, es más difícil Sí, eso es partir, cierto. solamente buscaremos otra estrategia, atenuantes o alguna otra forma, pero no podemos dejar de defenderlo. Y ahí no Sí, podemos Ana ser María, juez. eso es así. Acordate que yo estoy imbuido en lo civil y comercial y no Claro, me no, no, sacás ya sé, de ya sé. nada de civil y comercial, ¿eh? Ya sé, es más fácil cuando estamos con ese tipo de derechos, Pero pero igualmente, bueno, hay que abogar, abogar siempre es alegar a favor de. Exacto. Diego, se suma la primera valiente, la cual, Ah, la primera valiente quiere tomar la palabra y te felicito por romper el hielo. Después de vos, lo vimos el bimestre pasado, van a venir una sí, avalancha de preguntas. El problema es la totalmente. primera, así que, Karina, adelante, desmuteate y adelante. Ay, ¿soy yo? Sí, Ay, vos, se me vos, quedó mal. vos. No, me llamo Gisela y me quedó mal anotado Ah, el nombre. Gisela, perdón, Perdón. perdón, Gisela, dale, dale, No, perdón Gisela. yo. Lo que iba a hacer es como un comentario sobre lo que comentó el juez recién Ujú. sobre la inteligencia artificial y sobre nuestro rol como abogados, ¿no? Que la diferencia, lo que nos diferencia de la inteligencia artificial es justamente la interpretación que tenemos como seres humanos. O sea, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, el cambio está en cómo lo interpretamos, es lo que nos hace diferente y de acuerdo a eso vamos encarando los casos. Ahora lo que yo le iba a comentar, como compartir, es que, por ejemplo, yo leo, pero me pasa en filosofía, y yo le paso el texto a ChatGPT y le pregunto, yo entendí esto, decime vos qué entendiste, y me pone otra cosa totalmente diferente. Y yo me enojo porque digo, está mal. Pero después eso le doy punto a ChatGPT porque después en la clase comentaron lo mismo que dijo el chat. Y yo hice mi comentario de mi análisis que iba por otro lado. Entonces, como que ahí dije, bueno, leí un poco más y dije, bueno, tiene lógica lo que leí otros libros para compararlo y dije, tiene lógica, pero aún así, como es filosofía, te da como para pensar y buscar tu respuesta, defenderlo, tu argumento, digamos. Pero uso eso con ChatGPT porque siento mucha desconfianza hacia mi interpretación. Entonces lo uso de auxiliar y a ver si me ayuda a entender. Y le digo, no entiendo tu punto. Y hago esa conversación. Eso era el comentario mío. Muy interesante la interpretación. Me encantó lo de Gisela. Diego, todo tuyo. Sí, también. Me parece que coincidimos bastante con lo que yo dije ahí al respecto. Para mí es una herramienta, es tener siempre el diálogo con alguien, pero uno en definitiva decide, ¿no? Porque cómo se está, a ver, los grandes desafíos, cómo hoy estamos si se quiere, alimentando esta inteligencia artificial, quién la está alimentando, cuáles son los sesgos. Uf, a ver, hay un montón para estudiar y ver y decir para qué utilizo la inteligencia artificial y cómo. Soy abogado, soy juez, no soy experto en inteligencia artificial. No, Como abogado obviamente. muchas veces tenemos un montón de desafíos. Esto de que decía del expediente electrónico. A ver, no soy experto en informática, pero me obligan a hacer el PDF, a Claro. adjuntarlo, a mandar el link, a mandar... digo, como abogado uno hoy tiene un montón de desafíos que entiendo que ustedes son jóvenes y les resulta mucho más familiar y les va a ser mucho más sencillo convivir con esto de la inteligencia artificial que, por ejemplo, a mí que soy de una generación que no tenía computadora, de que no tenía celular, de que no conocía el WhatsApp.
Entonces, estamos muy lejanos. Es esta generación que se va, si se quiere, forzosamente adaptando a los cambios. Pero bueno, es lo que le pasa también al abogado. El abogado necesariamente tiene que irse adaptando a esto Ayornando. que tiene que ver con la evolución de la sociedad. Diego, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo te decidiste por la aventura judicial? Tenemos chicos que por ahí están en la aventura privada, otros. ¿Hay alguna persona que ya esté trabajando en un juzgado, chicos, del aula? Nadie, nadie. Ok, en el cuatri anterior teníamos dos chicas. ¿Te acordás, Ana, que teníamos dos chicas que trabajaban en un juzgado? Ok. Sí, 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 a veces hay. ¿Alguno tiene pensado, no sé, ir a trabajar a la justicia? ¿Ninguno? Ok, ok. A ver, Diego, si los entusiasmas. No los voy a entusiasmar, yo te digo. Mira, y sabes que a partir de cosas que me fueron pasando en mi vida, creo un poco en el destino. A ver. También hablando de filosofía y un poco. Yo siempre viví una infancia y una adolescencia absolutamente tranquila, porque esto, viste, que te hostigan y te fastidian y te dicen, ¿y qué vas a estudiar? Y demás, yo sabía que algo iba a estudiar porque mis padres muy trabajadores ellos y siempre quisieron que yo estudiara. Así que algo iba a tener que estudiar por este mandato que tenía por parte de mis padres. Pero era muy fácil porque yo siempre supe que iba a estudiar medicina. Así que lo tuve ¡Wow! claro, tranquilo, fácil. Así que cuando a todos le preguntaban qué van a estudiar, yo sabía que iba a estudiar y eso lo supe desde los 10 años. Por eso, viste, lo del destino, yo qué sé. Así que bueno, fuimos a averiguar. Yo soy de Santa Teresita, allá no teníamos facultad, universidad, nada. Así que me tenía que ir a estudiar a La Plata. Fuimos a conversar con un médico que me trataba la alergia por el asma, porque él era de allá de La Plata. Digo, bueno, a ver cómo viajamos, dónde está la facultad, que esto, que lo otro. Así que bueno, nos íbamos a ir la semana siguiente tras su explicación. Y esa noche, por primera vez en mi vida, me quedé pensando si era medicina lo que yo quería estudiar. Y no sé por qué, porque en definitiva no estamos tan preparados para saber a qué nos queremos dedicar a esa edad, ¿no? No se nos prepara y me parece que hoy en día no seguimos preparando a los chicos como para tomar una decisión tan a futuro y tan trascendente. Pero bueno, ese día me quedé pensando y nada, no sé si era esto de que estudiaba medicina o derecho y le dije a mi mamá el otro día, no voy a estudiar medicina, voy a estudiar derecho. Nada, no lo podía creer. Así que bueno, elegí estudiar derecho. Me vine a Mar del Plata y acá en Mar del Plata nunca en mi vida se me ocurrió pasar por tribunales, nunca pensé ser ¡Wow! un abogado que iba a ejercer mi rol desde la Administración de Justicia. Así que nada, me vine con la idea de estudiar, volver a mi pueblo, donde en definitiva ahí tenía mi familia, mis conocidos, y el destino me llevó que en uno de los tantos cursos que a veces se hacen como para decir voy complementando la carrera, voy viendo otras cosas, hice un curso que se daba en tribunales y era para ingreso a tribunales, nunca supe que era para ingreso a tribunales, quedé primero en el listado, nunca, nada, no fue mi propósito tampoco quedar primero porque fui para hacer un curso, nada más. Y de hecho me llamaron de un juzgado, siendo que nunca había ido a tribunales. Había personas que hacían pasantías de hacía 2 años, pero Claro. bueno, parece que cambió el régimen y había que llamar a las personas que habían hecho ese curso. Así que me El llaman, técnico jurídico sería el técnico jurídico, el examen, porque antes eran meritorios. ¿Se acuerdan que entraban claro, y no tenían bien, sueldo, exacto, nada? meritorios. Nunca se me ocurrió Meritorios. ser meritorio, nunca tuve a tribunales como una opción. Y me llamaron y bueno, habían dos opciones, un penal y un registro de comercio. Y bueno, voy al penal y me dijeron, bueno, se está jubilando una persona, que esto, que el otro. Voy al registro de comercio. Mire, esto va a tardar, son 3 o 4 meses, tendría que hacer una pasantía antes. Le digo, ¿pero pagan por la pasantía? No, no, no se paga. Uno viene, practica. No, no, entonces no. A ver, entonces no. Yo estaba muy acostumbrado al trabajo privado.
Mi viejo tenía un supermercado, así que yo iba, me ganaba la platita en verano y venía y me tenía que mantener todo el año como estudiante acá en Mar del Plata. Así que era inaceptable para mí trabajar sin cobrar, así que le dije que no. O sea, no tenía para nada intención de esto. Nada, a los 3 meses me llamaron, mire, ya está el nombramiento, puede empezar a trabajar. Y así empecé a trabajar en el Registro Público de Comercio. Me faltaba el último año en la carrera. Tuve mucha suerte porque el Registro Público de Comercio no era un lugar que te demandara mucho. Se dedicaba a matrículas de comerciante, a transferencias de fondo de comercio, informaciones sumarias. Por lo tanto, me daba a mí el hecho de decir a las 2 de la tarde terminaba y me podía ir a cursar. Y bien, nada, seguí con mi carrera normal. Y después de eso siempre estuve que me iba del Poder Judicial. Mirá ¿Por qué? vos. Porque, sí, porque me fuera mal, no. Siempre bien, me fue, siempre contento, muy lindos grupos. Pero bueno, cada uno es como es y a mí siempre me lleva esto de querer otra cosa, de querer más, de querer avanzar. Entonces, claro, cuando me recibí no tenía esto de ¿para qué estudié? Quiero resolver casos, quiero practicar, quiero pedir por alguien. Bueno, de hecho entonces conseguí cambiarme a un juzgado, hicimos un cambio con una persona que seguía al registro, así que me fui a un juzgado civil y comercial y ahí empecé mi especialización civil y comercial porque a los 6 meses se crearon juzgados nuevos en Mar del Plata, el 12, el 13 y el 14 y una persona que iba a ser juez de uno de esos juzgados me viene a buscar y me propone un cargo extraordinario para mí, que era de oficial mayor. Eh, y bueno, nada, me fui y eso fue una experiencia Qué bueno. espectacular porque empecé en un juzgado con expediente cero. O sea, tenía la posibilidad de crecer con los expedientes. Recuerden que lo hacía tanto que había recibido, que además trabajaba en un registro público de comercio, que no tengo ningún familiar abogado, no conozco ningún abogado, nada. Me voy al juzgado 4, empiezo a controlar y demás, y me llevan a este nuevo juzgado de oficial mayor, que sería como el jefe de todos los empleados. Así que bueno, nada, cuando empiezan a llegar los expedientes, me los agarro todos los expedientes porque todos me parecían interesantes, cada tema me desafiaba y bueno, entonces, nada, empiezo a formarme realmente, en la práctica ya. A partir de eso estoy 2 o 3 años ahí y un ex profesor que fue mío de la facultad me preguntó cómo estaba y me ofreció el cargo de secretario. Ah, Y bueno, bueno, tremendo. recuerdo como anécdota que Per saltum. lo único que yo no hacía Per en el saltum, juzgado me encantó. Per saltum. era derecho concursal. No hacía porque el juez se había llevado a una persona especialista en concursos y quiebras. Y entonces, bueno, yo hice todo lo demás, hice ejecutivo, hice sucesiones, proceso de conocimiento, todo, amparos. Bien, concurso y quiebra nunca había hecho. Así que, bueno, cuando José, se llamaba el juez, Baccaroni, me dice, siempre tengo tu recuerdo como alumno de la práctica y vi que estás haciendo carrera. Bueno, se va mi secretario, quiero ofrecerse el cargo. ¿Qué te parece? No, sí, me encanta, por favor. Lo Sin único haber que sido tenés que saber, prosecretario, sin haber sido ¿cómo? prosecretario, fue oficial mayor. Claro, es oficial mayor, prosecretario, secretario. A mí me Por ofrece eso secretario hizo el per directamente. saltum real a Claro. secretario. Dice, lo Mira, único que preciso que sepas acá, porque el equipo está bastante bien, es concursos y quiebras. Porque la mitad del juzgado es de una quiebra que era una empresa pesquera, cuando la pesca acá en Mar del Plata estaba muy en Oh, auge, que claro. atrajo a su vez a 12 pesqueras más. Así que están atraídas, son pesqueras marplatenses y del sur. Medio juzgado es ese expediente. Se subastan plantas, se subastan buques, órdenes de privilegio. Ta. ¿Cómo te ves? Me veo perfecto. Así que bueno, salí de esa reunión y a estudiar concursal y verificaciones quiebra. tardías. Tremendo. Y Qué bueno, lindo. hace muchos años ya se me fue la mano de estudiar. Me encantó concursal, me encantó.
Y bueno, después ya me hice profesor de concursal y junto con el derecho procesal son las dos materias que más me gustan. Y fue un desafío extraordinario, porque me fui como secretario del juzgado más nuevo de Mar del Plata al más viejo. Y cuando estás en el juzgado más viejo, te encontrás con cosas que decís, esto no puede existir. O sea, venían y me pedían la despenalización del juicio de divorcio del año 1945. Ir al archivo, buscar el archivo, bueno, ordenar el archivo. Nada, un cambio totalmente abrupto, cosas que yo no hacía y además un juzgado totalmente distinto. Yo había impulsado un cambio metodológico en cómo formar el expediente instrumentalmente. Ya no quería que se cosieran, así que hice una presentación en la corte que sea con ganchitos. Y bueno, en el Poder Judicial La está carpeta estructurado. plástica, la carpeta ¿Cómo? plástica, que ya no se cosía Claro, con el hilo. Exacto. exacto. Y el Poder Judicial está estructurado, en definitiva, somos empleados públicos y a veces es más difícil que cambiar las cosas que en un empleo privado. En un empleo privado, si uno es jefe, dice esto a partir de mañana se empieza a hacer así, y bueno, a ver, el que no se adapta, no se adapta, y yo lo indemnizaré y buscaré un empleado que siga conmigo en este propósito que tenemos empresarial. En el empleo público uno tiene primero que convencer, convencer segundo y tercero convencer y adaptar al empleado. Entonces, bueno, eran desafíos por todos lados y eso sin duda me hizo crecer. Y nada, cuando llegó un momento en que ya tenía 5 o 6 años como secretario, como me pasó en todos los cargos, también me cansé de ese cargo y empecé a concursar. Y nada, llegué a juez del Juzgado Civil y Comercial número 3, que es una función que cumplo de hace aproximadamente 20 años, que amo, que me encanta, que trabajo y para mí no es trabajo, y me parece Wow. que es de una de las cosas más lindas que puede pasar a aquel que elige bien la vocación. Aquel que no se equivocó con la vocación, podemos tener nuestras angustias, nuestros días más complicados que otros, pero esto de hacer lo que nos apasiona, de lo que sentimos realmente que es para nosotros, es inigualable. Yo lo que digo que cuando muchas veces hablamos de esto filosófico de felicidad, es de las cosas más cerca que tenemos de la felicidad, que cuando trabajamos no nos demos cuenta que trabajamos. Exactamente. Wow, wow, wow. Como, bueno, levanté la mano. Vamos, chicos. Tengo una pregunta. Primero les pasé en el chat el sitio web de Diego, perdón, de Diego no, del juzgado donde trabaja Diego. Ahí digamos las cosas como son. Tengo una pregunta que me surge, Diego. Bueno, primero les cuento que Diego es innovador. De hecho, lo conocí en pandemia, nos conocimos presencialmente en un congreso de jueces de la provincia de Buenos Aires y estaba todo el mundo apasionado por las métricas, por el performance. Y Diego tiene ese modelo de justicia abierta, pueden entrar al sitio web. Y la pregunta que yo te hago, Diego, por ahí es, ¿cómo equilibras? Porque hoy se habla mucho de performance, ¿no? De números, de cuántos despachos hiciste al día, cuántas causas sacaste al mes, cuántas sentencias. Y por ahí en otro café te juntás con el juez de al lado y por ahí vos dictaste menos, más y ves tu labor, ¿no? Pero detrás de un expediente hay una persona, hay una vida, hay una vivencia. ¿Cómo equilibras eso, no? De decir, bueno, saquemos todo esto pendiente y no sé si se entiende un poco la pregunta. O sea, entre performance, ¿qué te parece? Bien, todo tiene que ver, yo desde siempre lo asemejé a la dirección de un juzgado, a la dirección de una empresa. Entonces siempre traté de traer los principios empresariales al juzgado. Y muchos no funcionan, porque lo más fácil sería, chicos, a ver, el que está al día con los expedientes tiene un premio doble de paga. No, no lo puedo hacer, es el premio Claro. más fácil. Entonces, los premios y castigos, que en lo empresarial se puede hacer y es uno de los grandes principios a aplicar, no funciona en el, si se quiere, sistema público. Entonces, como decía antes, es convencer. Entonces, se empieza muy a poquito. Yo siempre fui muy paciente, pero siempre con objetivos y propósitos.
y muchas veces los objetivos y propósitos sin contarlos a mi equipo. Entonces, cuando el equipo reacciona y ve que las cosas van bien y se sorprende él mismo, el equipo, por lo que hizo, casi empiezan a confiar sin preguntarte hacia dónde vamos. Y eso es muy bueno. Qué bueno. Recuerdo que una de las cosas que a mí me ponían mal eran las pilas de expedientes. Ahora no se ve más, pero por eso les Claro. decía, en la época. Estaban los expedientes y cada despachante por ahí tenía 40 expedientes detrás suyo en una vitrina. Y yo digo, a ver qué lindo sería trabajar con el expediente que recién me dejaron en la mesa de entrada. Ah, imposible, imposible. Eso no se ve. No, no se ve. ¿Están dispuestos a que eso lo hagamos? No, es imposible. Es imposible. Lo acepto. ¿Pero vamos a demostrarnos a nosotros que es imposible? Sí, sí, pero no se puede. No se puede. Listo, vamos. Pero vamos a empezar. No empecemos todos juntos. Vamos a decirle a Juan que a partir de hoy no tiene ningún expediente y que el expediente que va a tener primero es el que se presente en mesa de entrada. Pero él, los 10 que se presentan en mesa de entrada, me los tiene que dejar en el escritorio. Si él no llega, alguien va a estar dispuesto a ayudarlos. Yo no le voy a decir quién, es voluntario. Y si no puede, lo voy a ayudar yo haciendo el despacho, además de controlarlo y firmarlo. ¿Vamos? Vamos. Lo hicimos con Juan, a los 2 meses lo hicimos con Pedro, a los 3 meses lo hicimos con Paula, a los 5 meses lo hicimos con María. En un momento despachamos el expediente que nos dejaban en mesa de entrada. En un momento. Para que todos estén igual, fue un trabajo que me llevó 3 años. Pero luego fue una buena práctica que presenté en la Corte y desde el año 2015 a hoy, 2026, es lo que hacemos en el juzgado. Tremendo. Y cualquiera se sorprende si dice, ¿qué pasó con este expediente que lo tenemos acá hace 5 días? Digo, no, chicos, esperen, es que no puedo con este porque lo tengo que pensar. Me están planteando la inconstitucional 730 y me lo quiero tomar unos días más. Y doctor, pero son 5 días, pero bueno, pero es una interlocutoria, o sea, los tengo que convencer yo hoy en día a ellos a que me dejen un poco más el expediente. ¿Y por qué? Porque a mí me apasiona el juez de primera instancia. Nunca concursé para juez de cámara. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia te puede dar la solución ahora. Ahora vos te podés llevar la solución. Con el juez de primera instancia, un proceso bien llevado, vos podés tener una sentencia en 3 meses. Depende del proceso que sea. En cámara te llega el expediente terminado para revisar la resolución interlocutoria o la sentencia definitiva. Apasionante lo de cámara también. Re lindo, porque es más puro lo jurídico, es más netamente jurídico. Acá es más el tema de Sí. el proceso para llegar a dictar la sentencia. Acompañás a las partes durante todo el proceso y lo vas construyendo con ellas. Así que a mí me apasiona eso como juez de primera instancia. A partir de eso, yo no hago estadísticas para decir, bueno, a ver, mi colega de al lado. Lo que hacemos es porque nosotros nos motivamos. Si construimos un sitio web, es para motivarnos nosotros. Pero además responde a un principio, a decir, seguridad jurídica, publicidad. Para mí son cosas que se tienen que ver. La justicia es de los poderes el más controlado y el más visible. Y bienvenido para construir una sociedad como corresponde y fortalecer instituciones. Por eso yo lo que hago en el juzgado quiero que se vea. Y no hacemos todo cosas buenas. Haremos cosas malas también y queremos crecer. ¿Y cómo crecemos? Cuando el colega que aboga viene y nos dice, doctor, ¿esto no se podría hacer distinto? A ver, déjame pensarlo. Sí, Qué se puede bueno. hacer distinto. ¡Qué buena idea! Trabajar en equipo, no solo con mi equipo, sino con el abogado que viene a abogar. Yo a veces veo una gran diferencia y veo como que no es la palabra enemigo, pero somos equidistantes. El que pide al que resuelve. Y eso no puede pasar, porque el justiciable es uno. Y ambos, abogados, el que aboga y el que resuelve, trabaja para el justiciable. Trabaja con los mismos propósitos. Estos que le decía, el tema de la paz social, la igualdad, el respeto de los derechos constitucionales,
entre todos fortalecemos la institución, entre todos dignificamos nuestra profesión, Qué bueno. porque, a ver, estamos mal vistos como abogados, Totalmente. pero buenos La y malos credibilidad profesionales de la hay justicia en es lo todas que las pasa por lo profesiones, que ¿eh? está diciendo, Perdona, absolutamente. María, perdón. Que lo que está diciendo es devolver la credibilidad, porque la sociedad perdió la credibilidad en la justicia Y Sí, en los abogados y en también. los abogados. exacto. Es una La profesión construimos todo. digna, muy digna, una profesión creo que la mejor de todas, junto Ana con la María, de los sí, médicos, ¿no? Que era su yo otra. digo que lo que tiene que ver con la justicia, con la administración de justicia, la construimos entre todos los abogados, ¿eh? No es ni el que aboga, ni el que está dentro, la justicia, ¿viste? Entre todos es. Y después yo esto de la generalización a mí nunca me gusta. El tema somos mal vistos. No, a ver, el mal profesional es mal visto. El buen profesional va a estar bien. A ver, aquel cirujano que lamentablemente se le mueren 5 pacientes seguidos, bueno, quizás no es un buen cirujano, no es un buen profesional, pero bueno, es la vida. Nosotros por Claro. ahí, a ver, hacemos mal la demanda, nos rechazan 5 demandas y estamos mal, porque a ver, no estamos estudiando bien, o no aplicamos bien el derecho, pero profesionales hay buenos y malos en todos los órdenes. Lo que nosotros tenemos que ser cada vez es mejor profesional. ¿Y dónde se ve el mejor profesional? Y absolutamente en todo. Porque desde la demanda más sencilla, que puede ser, por ejemplo, una sucesión, que tiene el padre fallecido y la única heredera hija. Pero cuando presenté la sucesión no traje el certificado de nacimiento. No traje el bono, no traje el ius, no acompañé el poder. Y el poder que me hice hacer ante el escribano no decía que era para sucesión como pide el Código Civil. Bueno, a ver, estamos hablando de las cosas sencillas que tampoco Claro. funcionan bien. Y eso nos hace a nosotros catalogar como buenos o malos profesionales. Entonces la invitación siempre es a dignificar la profesión desde todos los órdenes. Primero, nosotros somos profesionales. A partir que somos profesionales, somos especialistas en algo. A partir que somos esto, no queremos que nos observen nada. Queremos que nuestro trabajo esté perfecto. ¿Por qué? Pues se lo vamos a presentar a un juez. ¿Por qué? Porque el juez es el que cumple el rol dentro del Poder Judicial de conocer el derecho y nosotros no podemos estar tan alejados de conocer el derecho y de conocer el procedimiento. Somos sus auxiliares. Lo tenemos que hacer bien. Diego, ahí Matías había levantado la mano. Vamos, Matías, animate. Habías levantado la mano y después la bajaste. Sí, Bienvenido, Matías, bienvenido. no quería interrumpir. Hola, ¿qué tal? Eh, una pregunta tengo, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación. eh, Particularmente estamos investigando los casos, elegimos hospitales y los casos de mala praxis. Más o menos estamos encarando por el lado de lo costoso que puede ser un perito para una parte que no tenga los recursos para acceder y en caso de que pierda. Y también por el lado de los peritos médicos del otro lado, de la parte demandada, de cómo peritas en contra de una institución tuya médica, en contra de la profesión, que entiendo yo que suele demorar mucho en la justicia. Quería preguntarte bien qué tips nos puedes dar, comentar o qué tratar, una recomendación, porque estamos tratando también de hacer un proyecto de ley en donde estamos queriendo enfocarnos en eh, una forma nueva de peritaje para que sea más accesible, quizás algo medio nuevo. Yo vengo de derecho tributario público, así que privado a mí es otra escuela. Pero por eso quería aprovechar esta oportunidad para tener una mirada de un juez. Nosotros estamos entrevistando a abogados, gente legos, gente común de otras profesiones y médicos, pero más o menos queríamos aprovechar la oportunidad. Bien, bárbaro, Matías. Tremenda pregunta y muy buena inquietud. Y Jorge, después, si querés, te puede dar mi contacto personal, mi correo, y te voy a pasar experiencias en materia de mala praxis con pericias. A Ok. ver, yo soy un convencido de que el sistema de peritaje tiene que ser oficial. Tenemos que tener en el ámbito del Poder Judicial la cantidad suficiente de peritos en distintas especialidades para que coadyuven como auxiliares del servicio de justicia. ¿Qué pasa? Detectaron cosas que realmente suceden ustedes. Tema médico. No es un grupo tan grande, porque, a ver, la mala praxis en Mar del Plata, los médicos generalmente trabajan en las 3, 4 clínicas conocidas en Mar del Plata. Parece una ciudad muy grande y demás,
pero la salud no es tan amplia. Entonces tenés 3 o 4 clínicas en que la mayoría tienen consultorio y trabajan. La mayoría se conoce. Y como bien detectaste vos, si a mí me hacen hacer una mala praxis de algo que Jorge hizo en determinada operación, me tendría que excusar porque no podría dictaminar sobre algo de una persona que es conocida. Por más que yo diga, voy a ser objetivo, Jorge, perdóname, pero voy a analizar tu trabajo, Me igual encanta. sobre mí tiende una sospecha de que yo tengo una relación con esa persona. Compartimos el escritorio, nos vemos, estamos tomando mate juntos, hacemos una operación con el mismo equipo quirúrgico. Entonces se revela como insuficiente el sistema que hoy en día tenemos de el perito de lista. Cuando vos vas al perito de lista en una mala praxis, generalmente este es conocido de otro. ¿Qué pasa para superar eso? Y bueno, vamos a otro departamento judicial. En otro departamento judicial, difícilmente el médico de La Plata acepte hacer una pericia acá en Mar del Plata. Hoy con el expediente electrónico tenemos algún grado más de aceptación, pero la gran dificultad es que tampoco están en todas las especialidades. ¿Qué médico quiere anotarse para un proceso judicial de mala praxis que hoy hace la pericia y por ahí no va a cobrar sus honorarios dentro de 5 años? Y bueno, no es motivante. ¿Y qué honorarios voy a cobrar? Y no, no lo sé. Y cuando lo voy a cobrar, ¿qué pasó? La citada en garantía entró en liquidez. Che, me habías dicho que esto era cobrable. No, mirá, vamos a tener que hacer la ejecución contra el demandado. Y el demandado tiene beneficio de tirarse en gastos. Gracias por el servicio prestado. No, no, no puede ser. Entonces acá hay que utilizar el ingenio y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el sistema soporte para la administración de justicia, por ejemplo, en estos casos de mala praxis médica? Y yo diría que en muchas otras profesiones, no únicamente en esta. Para mí se necesita el cuerpo auxiliar de la administración de justicia de profesionales. ¿Cómo se hace? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cuál debería ser su paga y demás? Es algo que tendrá que pensar, en este caso, tu grupo que está haciendo la investigación y tiene para proponer ideas para que se sigan estudiando. Genial, Buenísimo. gracias. Buenísimo. El Tengo cuerpo ahí. médico forense Sí. era como lo más eficiente y eficaz como público, ¿no es cierto? En donde uno por ahí depositaba más confianza. Ana María, ¿qué dijiste? ¿El El hospital cuerpo público? médico los cuerpos médicos forenses, Claro, pero no, no existen. Lo ¿no? único que tenemos, por ejemplo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es la asesoría pericial compuesta por pocos profesionales, no en todas las especialidades y generalmente y principalmente abocado al fuero penal. A partir de eso, a vos te pueden dar para hacer una pericia para dentro de, no sé, 8 meses Sí, sí, para como en la empezar a tomar CRP. contacto con el caso. Diego, te paso la pregunta acá de María Eugenia. Ella dice, Diego, ¿qué es lo más difícil de la labor de un juez al momento de tomar decisiones? Principalmente teniendo en cuenta que vivimos en tiempos cambiantes, en los cuales, como decía Jorge, la realidad se ve desvirtuada y la empatía escasea, pero sin embargo la necesidad de justicia es casi siempre urgente. Exacto, exacto. Sí, a ver, cuando uno ejerce la función también, no se olviden que está limitado por un montón de cosas. Una de esas grandes cosas, o la principal, es el expediente. Lo que ustedes no me incorporan al expediente, por Claro. esto, a ver, la gran discusión, derecho, justicia, verdad. A ver, empecemos con la gran realidad. ¿Cómo hicieron el legajo? ¿Cómo construyeron el legajo las partes a través de sus abogados? O bueno, Por eso muchas veces uno como sociedad se queda con la idea de injusticia claro. y como juez me doy cuenta de injusticia. Pero ¿qué pasó? El juez no es el que demanda, el juez no es el que contesta. Hoy saqué una sentencia que digo acá, faltó un buen pedido cuando se defendió de falta de legitimación. Está bien, a ver, la legitimación es uno de los tributos del proceso y el juez de oficio la tiene que ver y estudiar, pero sin la oposición del otro
digo, bueno, a ver, igual le quiere pagar, porque esto no lo está cuestionando. No sé si es el que se relacionó con el constructor o fue la sociedad, pero el que demandó es este y este reconoce que el conflicto es con él. Pero una buena defensa hubiese, no sé si cambiado la sentencia, pero me hubiese hecho estudiar distinto el caso. Mirá Ahora, vos. la demanda mal encaminada, la demanda sin pedir los rubros que tengo que pedir. Juez. Juez no es parte. Juez conoce el derecho, pero juez no trae elementos al caso como para decir esto se puede hacer distinta. ¿Puedo mm, cambiar el encuadre jurídico? Sí, sí, puedo. Tampoco tanto, ¿no? Si me están demandando Claro, por el por principio de congruencia, desalojo. Perdón, claro. Ana María. Por el principio de congruencia, el juez no puede fallar más allá de lo pedido, ultrapetita, citrapetita, intrapetita. Entonces tiene Bien, que tener el tema decidendum bien determinado como el objeto de la pretensión, que tiene que ser es claro, así. conciso, y la sentencia, por ende, tiene que ser clara, concisa y ajustada al tema decidendum, que es lo que se le pidió. Es Exacto, una limitante total. exacto. Principio de Entonces, congruencia, no hay que exactamente. confundir esto del juez moderno como el director del proceso, proactivo y demás, No, con que el juez pueda hacer dentro del proceso cosas que no tienen que ver con la igualdad. Para eso, a toda persona que participe en un proceso se le exige patrocinio letrado. Quiere decir que todos tienen que estar asesorados por igualdad. ustedes desde lo La igualdad jurídico. de armas de Savigny. Igualdad de armas, muy De bien. Savigny, que decía ninguno puede salir con ventajas, como dicen los chicos, ¿no? A partir de eso, a mí lo más difícil que se me hace es la demanda y contestación de demanda. A veces no las comprendo del todo, no sé Mirá, bien qué quieren pedir, cómo lo pidieron, qué apuntaron con mirá. la prueba, cómo contestaron. Y son los actos trascendentes del proceso, donde Qué uno bueno. tendría que poner el mayor detenimiento y el mayor estudio, que es esto, al demandar y al defender. Lo más difícil que se me hace es interpretar muchas veces las demandas y contestaciones de demanda. Porque después los casos, en mi fuero, civil y comercial, estamos hablando más que nada de cuestiones patrimoniales. Yo recuerdo cuando era competente también en familia, que llegaba a mi casa cansadísimo, mal. Y decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué hoy tanto? Porque bueno, había estado de turno de violencia familiar. Y en realidad uno, en el fuero de familia, se carga en forma más emotiva. No es lo mismo. Yo, el caso mío, lo veo bien jurídico, lo veo Claro, patrimonial. A alguien le voy a decir que le tiene que pagar a otro. Bien. claro. Y eso para mí es resolutivo, es aplicación del derecho, decidir, a uno le asiste la razón, al otro no. En cambio, cuando tenía que resolver los conflictos de familia, estaba la gran preocupación esta de, sí, señora, bueno, vamos a ponerle una medida restrictiva al señor, no va a poder entrar. Y me iba del juzgado y la señora estaba sentada ahí, en el pasillo aún. Y digo, señora, pero ya resolvimos. No, pero bueno, a ver, yo no puedo volver a mi casa, porque él se entera y qué va a pasar, yo dónde voy a ir, qué va a pasar con mis hijos. Ah, bueno, espere, vamos a hablar a la municipalidad, le vamos a encontrar un lugar. Es otra cosa, es algo, si se quiere, ya que hace a la vida misma de la persona, al día a día, a eso que es absolutamente trascendente. Y ustedes miran, y bueno, a ver, el patrimonio también es uno de los atributos de la persona y es Claro. importante. Sí, pero se decide distinto. Entonces, para mí no es una complejidad el tema de, o preocupación el tema de decidir. Hay casos y casos, y para los casos, esos que son más conflictivos que otros, que tienen más aristas, uno se toma un poco más de tiempo, lo empieza a ver antes. Yo detecto desde la demanda ya cómo va a venir el caso. Y ese caso, yo ya le doy un curso distinto. No entra dentro del circuito de casos como se maneja la mayoría. A ver, hay un circuito donde va la sucesión, el circuito donde va el ejecutivo, el proceso de conocimiento, pero cuando entra el caso que uno ya sabe que es un caso distinto, se separa. Llamo a Mirá la vos. persona que me va a auxiliar en ese caso
y lo llevo nada más que con esa persona. Y es un caso que llevo día a día. No es el caso de que, me voy a informar dentro de un mes a ver cómo va. Día a Claro. día. Lo llevo como controlando el juzgado del proceso. No dejamos que las partes lleven el proceso. El juzgado tiene el control del proceso y eso hace más a la, si se quiere, sencillez del proceso, porque, a ver, la nulidad que te presenta, la oposición de la prueba, nada, se resuelve en el día o se resuelve al otro día. Demostrar a las partes que para lo que ellos es un conflicto monstruoso, para el juzgado se simplifica. Y muchos casos que he tenido así, la verdad que he quedado muy contento con el resultado y creo que las partes también por la forma de afrontarlo. Esos son Qué los bueno. casos que yo denomino como complejos o distintos y bueno, tienen un tratamiento también diferencial. Qué bueno, qué bueno. Nicolás, espero que recuerdes la pregunta, porque una de las cosas que nos pasa cuando levantamos la mano a veces se nos olvidan las preguntas. Nicolás, bienvenido, dale. ¿Cómo va? Buenas tardes. No, mi pregunta venía un poco a lo que venía hablando antes Diego con respecto a ver qué reformas o qué cambios podríamos hacer hoy en día o usted cree que se podrían hacer para agilizar un poco los procesos sin perder, digamos, calidad jurídica. Y un poco en base a eso, si usted cree que la justicia tardía es denegación de justicia, que es un poco lo que venimos viendo acá desde las primeras clases. Bien, Nicolás, lindas preguntas. A ver, como te habrás dado cuenta, lo mío es, primera instancia, tiene que tener una solución lo más rápido posible. Alongar el conflicto, lo único que lleva es que sea cada vez más complicado. Cuando vos resolvés rápido y das una solución rápida, les guste o no les guste, se terminó. Yo siempre les digo a las partes, acá uno queda, a ver, soy antipático, porque siempre quedo mal con alguien. Es feo esto de ser juez, en definitiva, porque nunca declaro empates, nunca le doy la razón a los dos. Siempre el 50% está desconforme conmigo. Diego, Por eso y también es una de las cosas que me gusta del trabajo que te hacen ahí, interrumpo. Jorge, La, con el tema la de la frase, mediación. la frase tuya, a ver, te digo una frase tuya célebre y te doy pie para que sigas esta respuesta. Los mando al pasillo. A ver, y podés seguir con la respuesta. No, bueno, está enganchado un poquito en esto de que les decía que me gusta mucho el tema de la previa, de la conciliación, porque una de las cosas que le explico a las partes que por más que uno tenga expectativas y crea que le existe el derecho y demás, hay un alias siempre en el proceso. Entonces, una de las cosas que fomento es la transacción por las partes, la conciliación. Y muchas veces uno observa que el abogado perdura en su posición sin, digamos, conceder absolutamente nada. Entonces, eso ya no es transacción. Transacción siempre se sabe que voy a quedar conforme en un gran porcentaje, pero desconforme en otro. Siempre gano algo y pierdo algo. Pero ¿qué me asegura la sentencia de que no va a pasar lo mínimo, lo mismo, o quizás perder todo? Entonces, bueno, con este encuadre, muchas veces cuando están cerrados, los dos en lo mismo, y digo, a ver, a los dos, ¿les voy a dar razón a los dos? No, no, a mí, no, a mí. Vos no saben a quién. Comencemos un poquito más. Usted al pasillo va a hablar, porque, a ver, el juzgado no tiene la comodidad como para tener la antesala, la otra sala, como darle un lugar, digamos, mucho más digno a las partes. Así que uno se queda Nos en la manda a sala capilla. y ¿Se otros se acuerda van como que a cuando capilla. sacábamos bolillero en la facultad, Claro, nos mandaban ¿no? a capilla? Teníamos ya los temas, las bolillas sacadas. ¿Se acuerdan? Los chicos ni saben lo que era eso. Así es. A Y bueno, capilla. un día Jorge me escuchó esto y lo tomó como lo del pasillo. Así que sí, para rever, porque, a ver, tuvieron la oportunidad también de escuchar a la persona que va a decidir. El juez no puede prejuzgar, siempre en una audiencia, uno si bien conoce ya el caso como preparado para dictar sentencia, pues la única forma de afrontar bien una audiencia y que esa audiencia sea fructífera, escuchan al juez y más o menos pueden sacar un lineamiento sin que el juez diga nada ni adelante nada de cómo viene el caso y hacia dónde va. Entonces, en ese sentido de que en el fragor de la audiencia todos se mantengan en su posición, a veces el hecho, a ver, nos tomamos 5 minutos, hacemos esto que ahora
se implementó en el fútbol, que no recuerdo bien cómo lo llaman, pero es para tomar un poquito de agua Ah, y VAR, el demás. VAR, el VAR. Claro, bar. Así que nos tomamos esa pausa. Pero bueno, retomando ahí la respuesta de Nicolás, yo digo, bueno, que el expediente electrónico a mí me encanta y hoy en día hay procesos que se pueden hacer en 2 meses, 3 meses, seis Wow, meses. Así que, nada, está espectacular esto. ¿De qué depende? del equipo de las partes con sus abogados y del juzgado. Los dos tienen que ir en consonancia y los dos en busca de eso. A ver, hoy la mediación nos obliga a constituir un domicilio electrónico. ¿Quién me pide de las partes que cuando presentan la demanda, en vez de mandar la cédula al domicilio real, no vaya al domicilio electrónico? Si les digo un 5%, creo que es mucho. Y wow, fíjense que harían la demanda y quedaría notificada automáticamente al abogado que participó en la audiencia de mediación. Y si es un proceso sumarísimo, porque es que no me entregó el auto, hay 5 días para que el automotriz conteste. Y se terminó. Contestó y claro, se abre a prueba. En el juzgado, por ejemplo, cuando abro a prueba y proveo los medios probatorios. Porque, a ver, lo fundamental era la apertura a prueba. La apertura a prueba es muy decisión del juez. La mayoría de las veces necesito prueba. Pero no hago la apertura a prueba, que quede notificado. Mi propio código de procedimiento, no sé, puede ser. Lo que quiero es decir, no tiene sentido apertura a prueba, notificar la apertura a prueba, pido medios probatorios, concentración de actos. Abro a prueba y fijo los medios probatorios proponibles. Si se puede, fijar bien los puntos de pericia. A ver, si las partes me ofrecieron la pericia, ahí sí ya le dan libertad al juez a decir, "Mira, estos tres, la verdad que no conducen a nada. Estos dos sí, y voy a agregar estos tres más. Bien, ya está propuesta en la demanda, en la contestación, y me ofrecieron la prueba. La trabajo la prueba. Ofrezco, entonces, ofrecida la prueba pericial, modulo cuáles son los puntos de pericia que me van a servir. Si quiero, ya fijo la vista de causa. La vista de causa. ¿Qué es esto? ¿Testimonial y 2 oficios? Nada, los 2 oficios sé que tienen 30 días para contestarlo. Puedo poner la audiencia de vista de causa para recibir los testigos y la confesional a los 40 días. Expediente terminado. El juez tiene 15 días para dictar sentencia, se dicta la sentencia y se terminó. Y si la automotriz, porque es defensa del consumidor, no está conforme, para apelar además tiene que depositar la condena que dicté en primera instancia. Así que esto está muy bueno. Tienen un juicio de 4 a 6 meses terminado. Y esto es, porque el abogado a su vez también tiene que pasar a otro caso. No podemos estar conviviendo con carpetas de 200 casos que no me aportan tanto. Tenemos que tener el caso y terminar el caso. Tanto el abogado como las partes, para que se saquen esto de la cabeza, vivir con el conflicto. La gente se despierta y se acuerda que tiene un juicio. A veces no somos conscientes de eso porque es nuestro trabajo, pero eso le pasa a la gente. Está ahí, rodeada de ese conflicto permanente y además tiene un juicio y además a cada rato le damos la mala noticia de y no, la documental no la aceptaron. Y no, pero esto no sé, pero vas a tener que tanto. Y tenés que ir a buscar el testigo, acordate. No, pero ¿qué testigo era? No, pero ya no vive más acá. No, terminar lo más rápido posible. Nos tenemos que acostumbrar a decir, che, este caso, ¿para cuánto es? Es para 6 meses. Es mi propósito. Bueno, vamos. Y que nos ayude el juzgado también, ¿no? Respondiendo medianamente rápido. Pero si es un juzgado que me responde más o menos a los 5 días, el proceso se puede hacerlo más bien en 6 meses. Así que esto de la justicia lenta es lenta, pero no tan lenta. Y qué después, por lindo. supuesto, se precisa una reforma. Una reforma se precisa. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántas causas un juez puede llegar a, si se quiere, manejar? ¿Cuántas puede tener en su juzgado gestionando? ¿1.000? ¿2.000? ¿6.000? ¿diez Wow. mil? Si alguien me dice que en algún lado está regulado cuántas causas puedo llegar a tener, es buenísimo. Me lo manda, también le piden el contacto a Jorge, porque no se encuentra eso. Esto quiere decir que a mí, no importa la cantidad de causas que tenga, yo tengo que responder de la misma forma. Tal Contestar cual. dentro de 3 días, sacar la sentencia dentro de 30 días. Y en realidad lo que tendríamos que tener es esto de exigir al juez. Y no le exigimos siempre. Sí, pero vamos a controlarlo mejor. Vamos a dar razonablemente el número de causas que tiene que manejar.
y no que se queje porque maneja 6.000 causas. Vamos a decir, señor juez, usted con un equipo de 4 personas que lo asista va a tener que manejar 300 causas. Perfecto. Y exigimos que esté en tiempo, que esté bien elaborada la sentencia, justificada en derecho, etcétera, etcétera. Pero eso no lo tenemos. Entonces, por ahí tenemos jueces con equipos de 20 personas, pero a ver, no es que estamos desmembrados y estas 20 personas dictan a su vez resoluciones. Todos trabajan elaborando proyectos para una sola persona, que es el juez. Entonces, ¿qué hacemos ante la falta de respuesta de la justicia? Hacemos un grupo más grande, como que estamos trabajando más, atendiendo a más expedientes en forma simultánea. ¿Y después con qué nos encontramos? Ah, pará, pero el que decidía siempre era el mismo, era uno. Bueno, eso hay que cambiarlo. ¿Qué cantidad de causas un juez debe manejar en forma idónea? Fijemos el número, demos ese número y controlemos que haga bien su trabajo. Hermoso. Me ¿Eso es encantó. factible, Sí, Doc, a con el ver, colapso y cantidad de expedientes? ¿Cómo, Ana María? Y si es factible con el colapso que tienen de cantidad de expedientes. Todo se puede. A ver, yo digo que si uno está en un determinado lugar es porque tenés que hacer lo mejor que podés y lo tenés que hacer bien y tenés que cumplir con lo que te exige tu función. Porque yo es lo que exijo cuando hago ejecutar una sentencia. Es decir, si a mí una prestadora de salud no me cumple, eh, por más que sea de la provincia, que sea de la nación y demás, y el ministro me diga, a ver, no tengo los recursos, señor juez. Bueno, no. Entonces, ¿usted para qué es ministro? Entonces, Y ¿usted ante para la qué es falta de... director? Primero uno tiene que decir, si voy a cumplir tan función, la voy a poder hacer. Y la tengo que hacer bien. A partir de eso, si no tengo los elementos, si no se da, si se quiere, la coyuntura para decir, ¿puedo hacer mi trabajo bien? Bueno, ese no es mi trabajo. Me tengo que ir a hacer otro. Pero ese que lo haga otra persona. Porque uno en cada lugar que esté, tiene que dar lo mejor y hacerlo bien. Por lo menos ese es mi pensamiento. Sí, es maravilloso realmente, pero sabemos que existen sentencias estandarizadas porque es casi una big data que es imposible para ustedes con esa cantidad de expedientes en un tiempo razonable sacar una sentencia tan estudiada o tan cercana como dice usted que casi son un equipo con las partes, cuando sabemos que hay una asimetría de los jueces y con los abogados también. Y sabe que recién cuando usted estaba hablando esto de la apertura a prueba y demás, ¿y cómo juega ahí el 365 de los hechos nuevos o nuevos hechos? Que hay ese plazo en primera instancia, los 5 primeros, cuando notifica la audiencia de conciliación o preliminar. Y en segunda instancia, también los primeros para interponer la expresión de agravios. Sí. Bueno, Ana María, lo primero, sí, el trabajo es absolutamente desafiante. Digamos, es mucho trabajo y, a ver, no alcanzan las horas, uno le pone mucha impronta. Después lleva también a una organización y lleva a cómo uno va formando un equipo. Yo estoy hablando desde el contexto de hace 20 años que soy juez en el mismo juzgado. Eso pienso que me da una ventaja a aquel juez que por ahí hace 3 años que está conociendo a su personal, conociendo las causas y demás. La mayoría de las causas empezaron con una demanda que yo mismo di el traslado. Entonces, en ese contexto pienso que tengo alguna ventaja en cómo llevar, si se quiere, este trabajo como uno piensa que debe ser. Y después en cuanto a los hechos nuevos, no, nada. Eso como es de iniciativa del juzgado, el provimiento de las pruebas, siempre que se lo haga dentro del plazo donde está firme la apertura a prueba, es aceptable y se da el traslado a la otra parte. yo estaba pensando recién, me encantó este titular. Si después lo ves en una editorial que escribe alguien los domingos, es fruto de la casualidad. Este De la caso coincidencia. es pura coincidencia. Este caso, yo como abogado, es para que me lleve 6 meses. Y me pongo a pensar, por ejemplo, yo quiero bajar unos
9 kilos, 8 kilos, porque estoy corriendo carreras y no los voy a bajar para mañana. Estamos claros. Entonces, voy a hacer tipo, la pregunta es esta, y la voy a conectar con una pregunta que me quedó de Mara Eugenia. Voy a ir a hacer un embutido, un collage, y voy a decir, en estos tiempos tan inciertos, donde juega mucho el error, el tener miedo a equivocarme, el tener miedo a arrancar, el tener falta de seguridad, porque el colapso total que tenemos, y por eso me encanta, Diego, traerte, porque creo que tenemos que volver a estas fuentes. O sea, entienden que él está hace 20 años en el mismo lugar y hoy mi hija o mi hijo que trabajan en empresas, a los 7 meses dice, uy, ya pa, es un montón, tengo que cambiar. Entonces, imagínense ese chip, ¿no? Que ya a los 6 7 meses o les pasó que le cambiaron la máquina del café y quieren cambiar de trabajo, ¿no? O sea, ese tipo de vocación estamos teniendo en este momento. Entonces, digo, ¿cómo generar ese motor, ese compromiso? ¿Cómo alimentar esa gasolina? Contanos un poquito de tu ADN para también contagiarnos un poco, ¿no? Porque más allá de la vocación también tenemos, como bien vos buscabas en el tema de del supermercado. Me encantó lo del supermercado. Yo necesito cobrar o sea, necesito ir a trabajar para hacerme mis mangos. Entonces, digo, un poquito de todo, ¿no? Contanos un poquito de tu ADN para mantenernos en este mundo tan con falta de confianza, de seguridad, sobre todo, ¿no? Sí, a ver, dos cosas, porque esto de falta de Dale. confianza y seguridad, todos lo vamos a sentir cuando pasamos por este proceso de formación y convertirnos en profesional. Eso es bienvenido porque nos obliga a todos a decir, y bueno, a ver, ¿cómo me informo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Esto que leí tan bueno es distinto después plasmarlo en una demanda. Así que están bien si tienen miedo, son temerosos, están inseguros, porque es lo que nos pasó a todos. Así que eso yo no lo tapo. Yo digo, eso les va a pasar y eso, por ahí, falta de nuestra parte y de las instituciones mayor acompañamiento. No termina, me parece, el alumno en profesional inmediatamente, sino que tiene que pasar un tiempo más donde tendrían que seguir siendo acompañados a través del colegio profesional, a través de la facultad con una práctica para jóvenes profesionales, donde, a ver, por ejemplo, a mí me encanta cómo funciona el colegio de escribanos que tiene, por ejemplo, una consultoría donde los escribanos van tirando los casos novedosos y preguntando, y tenemos esta consultoría por notarios de hace 30, 40 años de ejercicio, con toda la experiencia, y estudiosos que me dicen, ¿y miraste por acá? ¿Y vas por allá? ¿Y tengo tal cosa? ¿Y tengo tal otra? Eso es acompañar, eso es decir, esta inseguridad que tengo, la evacúo un poquito, tengo a alguien que me acompaña y ya no estoy tan inseguro. Entonces, eso es natural, va a pasar, tiene que seguir pasando y tendríamos que dar otras herramientas que no sé desde dónde irían. Después el Y día a ya le pasó a día. Maquiavelo. Maquiavelo fue el que dijo justamente para qué vamos a cambiar este orden de cosas si así estamos bien. Siempre hay un temor al cambio. Tal Pero bueno, cual. es la resistencia al cambio. Le pasó a Maquiavelo, así que no nos vamos a asustar. Pero Total, No, bueno, total. es no, bueno. no. En Y el después, sur bueno, también los porque jueces hicieron estas multipuertas, en donde le van dando como oficinas a cada uno de sus empleados y que los expedientes vayan entrando como en un multipuertas. Y bueno, son cosas muy innovativas que a veces hay procesalistas que no las aceptan. Los garantistas, por ejemplo, como Alvarado de Llos en su momento, grandes procesalistas, pero que para ellos no existía un proceso monitorio. Para él era solo el trípode de esas tres partes, ¿no? El actor, el demandado y el órgano. Mientras que, bueno, a veces decíamos, ¿y qué pasa con los procesos voluntarios, en donde solo hay un peticionante y el órgano? Por ejemplo, un permiso para salir del país, una autorización para casarse, una aprobación de un testamento. Son procesos voluntarios en donde solamente está el peticionante y el órgano. Entonces, bueno, Alvarado Belloso decía, no, tienen que ser tres. Por eso tampoco aceptaba las autosatisfactivas ni las sentencias anticipatorias.
pero bueno, hay que ser realmente, como es usted, activista y dinámico y estar, bueno, un poco con lo que decíamos al principio de la clase, ¿no es cierto? Estar ayornados con lo que pide la gente y en tiempo oportuno. Si no, la justicia, como decía ahí el alumno, es casi una denegatoria de justicia. Pero, ¿usted cree, doctor, que esto que hace usted lo hace el resto de los juzgados? ¿Que los jueces tienen esta impronta que usted manifestó? De cercanía, de hablar y de hacer casi un equipo con los abogados, ¿o está esa asimetría en donde siempre decíamos son como dioses, inalcanzables? Yo, Ana María, lo que siempre dije es que el profesional no hace a la persona hace al profesional. Entonces, primero, somos personas, somos humanos, tenemos valores y después construimos de cómo cumplimos nuestro rol, por ejemplo, en una función como la de juez. Eh, Eso todos vamos a tener una impronta distinta. No hay un catálogo de cómo ser juez, no lo encontrás, no lo vas a leer, no se va a practicar de igual forma. ¿Por qué? Porque pasa desde la iniciativa y de la impronta de cada uno y las actitudes que cada uno tiene. A ver, para ser juez en la provincia de Buenos Aires tiene que gustar mucho, por ejemplo, trabajar en equipo. Bueno, me encanta trabajar en equipo. Después, tenés que trabajar mucho. Sí, me gusta trabajar mucho, por esto que le decía, de que es un placer porque uno está ejerciendo su vocación. Después ser creativo, de no quedarte siempre en lo mismo, porque si no sabríamos que nos entran 5 ejecuciones de cheque y tenemos que dar el traslado y dar el embargo en el primer despacho, y el desafío es cómo lo podemos hacer distinto cuando las cosas cambian, ¿qué estamos cambiando nosotros? En una empresa, cuando no cambia y se adecua a las nuevas exigencias, desaparece. Uno puede estar tranquilo porque el juzgado no va a desaparecer, aunque no se adecue a las nuevas exigencias. Bueno, el desafío es advertir cuáles son las nuevas exigencias y decir las cosas, hay que hacerlas distinto ahora. ¿Por qué? Porque lo fácil es hacerlo como siempre se vino haciendo. Es un gran dicho dentro de la órbita del Poder Judicial. ¿Y por qué lo hiciste así? Y porque siempre se hizo así. Bueno, a Qué ver, bueno es. siempre se hizo así porque no hubo un desafío, porque no hubo el interrogatorio de por qué no se podría hacer distinto, por qué esto no se puede hacer más fácil, por qué esto no ayudamos al otro que vemos que no lo puede estar haciendo, le estamos complicando algo. Bueno, contagiar eso como impronta a un equipo es muy lindo. Y si el equipo te responde, es hermoso. La sinergia que se desarrolla es buenísima. Fácil, fácil no es. No. Es todos los días, todos los días. Por ejemplo, el otro fin de semana, me parece que te mandé, Jorge, el folleto, nos fuimos Sí. 5 integrantes del juzgado a Tandil a dar una charla sobre honorarios, artículo 730, y fuimos 5 del juzgado y nos quedamos el fin de semana. Entonces, decir, bueno, a ver, no solo disfrutamos trabajando entre nosotros, sino también nos disfrutamos como profesionales y como personas que queremos compartir. ¿Eso es mágico? No, se trabaja y nada, se practica Quiero, todos los días. me pasó, voy a contar una anécdota, no sé si me voy a acordar muy bien, Diego, por favor corregime, pero había un auxiliar que tenía Diego, que en el Congreso lo vi, que creo que se llamaba Niso, estoy acá viendo la página y sí, creo que era él, Andrés Niso, y a mí me pasó algo cuando lo conocí a Diego. Eh, Diego tenía como un rol muy, muy sencillo, muy campechano, y lo vi charlar a su auxiliar letrado con tanta vehemencia, y digo, qué lindo, ¿no? Porque generalmente uno, primero como que quiere ver al juez, y bueno, después estaba el auxiliar letrado, y Diego le dio un lugar a su equipo y a compartir, que a mí me asombró eso, ¿no? Habla un poco de esta humildad, esta sencillez, de que él provoca a la gente que está alrededor de él que brille más. Y eso me parece chapo. Chapo. Así que no sé si fue así, Diego, pero así lo recordé yo, me lo imprimí así en mi memoria. Y nada, por ahí terminar. Chicos, ya estamos casi siendo la hora para ser puntuales. Me parecería esto de que nunca debería perder el abogado, ¿no? En tiempos estos de nuevo, de procesales, y yo pensaba en algunas cositas, vos podés hacer
Zoom en cualquiera de ellas, pero la sensibilidad, la curiosidad, la paciencia, la capacidad de escuchar. ¿Cómo aceitas? Ahí la veo a Malena que toca la guitarra. ¿Cómo aceitas? Quería ver si estabas atenta, Malena, por eso hice este comentario. ¿Cómo aceitas tu oído, no? Si estuviéramos todos en una orquesta, ¿cómo sabemos de que alguien está desafinado, no? ¿Cómo en un juzgado después entren a la página web, ahí se las dejé, chicos, y van a ver todo el juzgado, toda la fotito? Imaginamos que Diego es un director de orquesta y tiene muchos instrumentos. ¿Cómo sabe cuando un piano está lejos del fa, la guitarra está... Nada, ese es algún comentario que... A mí me gustan, viste, los ejemplos así, irme para otras disciplinas. Así que, pero bueno, yo igual Qué bueno. te dejo cerrar el tema y estoy muy contento de que hayas compartido estos minutos con nosotros, Diego. En serio, de corazón. Bueno, Jorge, igual yo. Sí, a ver, como te decía, una de las cosas que más me gusta es el trabajo en equipo. Mi equipo ya salieron 2 jueces, funcionarios de cámara, entonces uno se siente muy orgulloso y en realidad a mí me gusta ver crecer a mi equipo y en forma personal a cada uno. Entonces, siempre los desafío. Nunca los tengo cómodos en el sentido de decir voy a sacar un escrito que ya esté hecho. Acá siempre es un desafío. Y en el desafío está, bueno, mirá, de esto vamos a hacer un artículo de doctrina. Y no, nunca hice un artículo de doctrina. Bueno, por eso lo vamos a hacer. Y nada, hoy Andrés me parece que, yo qué sé, debe tener 60 artículos de doctrina, tiene Tremendo, libros, tremendo. escribió ahí con la Corte de la Provincia de Buenos Aires el Código Procesal que salió y está publicado. Todos mis auxiliares letrados son adjuntos míos en las cátedras de la facultad. Entonces vamos todos siguiendo. Y después cada uno con su rol, cada uno con su personalidad, cada uno con su parcela en el juzgado. Yo tengo al equipo especialista siempre por temas. Está el equipo que es especialista en concursal, el equipo que es especialista en ejecutivo, el equipo que es especialista en accidente de tránsito. Y el desafío es siempre tienen que saber más que yo, ¿eh? No, yo tengo que ir a preguntarles a ustedes. Así que bueno, ahí competimos mucho y entonces estudian y me hacen estudiar a mí. Y eso es lo lindo, siempre rodearte de personas que te exijan más, Qué porque un bueno. día me dije, ¿no? Cuando empecé en el juzgado, veía que todos venían y preguntaban, ¿no? Y dice, eh, a ver, juez, acá, la nulidad, que esto, que el otro, no, no sé, no. Acá no venís con una pregunta, acá venís con una respuesta y con una alternativa. Nunca me vengas con una pregunta. No, pero ¿cómo? ¿Y usted es el juez? No. Fíjate si en un estudio jurídico que nos presenta un caso son 3 abogados y son 3 cabezas que piensan y enriquecen ese escrito. Y ustedes que son 20 se guían nada más que por una única cabeza. Qué mal que estamos. Acá somos 20. Son 20 que piensan y uno que decide. Estoy formado, tengo para decidir, pero ustedes me traen la alternativa. Ustedes me enriquecen. Y siempre que vengas a decir algo, venís con la jurisprudencia, con la doctrina, con el código, y no, nunca me parece. Y quiero saber. No. Así que bueno, ese es el desafío, así nos Ah, formamos, y bueno, Diego, son muchos años. me estaba faltando algo. ¿Te acordás, Doc, que hicimos el check-in y el check-out, que hoy me olvidé de explicarlo? Chicos, brevemente, en una palabra, ¿qué se llevan hoy? Pueden abrir el micrófono, está libre. Necesitamos hacer lo que se llama el check-out. ¿Vieron cuando llegamos? Llegaron con expectativas. Quiero saber qué se llevan de la charla. Sería re lindo que Diego los escuche. Pueden abrir el micrófono, Matías, Nicolás, Yo, Gisela. yo opino y después ya me doy cuenta. Yo me llevo más confianza, porque escuchar hablar al juez y cómo acompaña, justamente lo que él está contando al final, de cómo acompaña a todo su equipo y a todos los que pasan por él a hacerse profesionales. Entonces ese acompañamiento es el que te ayuda a perder el miedo, que te enseña, te da herramientas. Al principio lo mencionábamos, el miedo, porque la facultad, si bien te da herramientas, te da conocimientos, pero la práctica te hace el convivir, el estar ahí, como cuando aprendes a manejar. Sabes todo, pero te subís al auto y te da vértigo. Y si no tenés quien te acompañe y no arrancás. Entonces me da confianza
confianza saber que hay personas como él que acompañan, que va a haber un espacio para mí cuando me decida, cuando me reciba también, de que alguien me va a acompañar. Y es verdad lo que vos decías del carisma que tiene él, cómo contagia. O sea, ya lo ves en la cara, entonces eso, me llevo eso, más confianza. Y yo, cuento así, ya me voy porque siempre agarro mucho tiempo. Me daba mucho miedo estudiar Derecho. Yo quería estudiar Derecho, pero mi miedo era tener interferencia en la decisión de un juez, justamente. Y yo decía, es decidir sobre la vida de una persona. Pero y al final, cada momento de la vida es una decisión. Entonces, bueno, me decidí a estudiar. Qué Eso. lindo, Muy bien. qué lindo. Gracias, Gisela. ¿Alguien más? Si no, a dedo, con los que están ahí con la cámara. A ver. ¿Alguien más que quiera contar? Malena, sí, Yo, Malena la guitarrista del grupo. yo me llevo mucha experiencia porque es cierto que esta carrera, hasta que uno llega de práctico, que yo todavía no llegué, es mucha teoría y quizás hay muchos profesores que no hablan desde el lado el lado, digamos, de ser abogado desde la práctica y no desde la enseñanza y desde la práctica docente. Entonces, escuchar a un juez diciendo cómo llegó a ser juez, hacer todo el camino, qué tuvo que estudiar, qué tuvo que hacer, cómo se sintió en el medio, es muy rico justamente porque yo, que todavía no llegué al práctico, todavía siento que no estoy estudiando derecho. Entonces, ¿Todavía qué? como que siento que no estoy estudiando derecho, onda, sí estoy estudiando derecho, claramente, estoy acá, eh, pero desde un lado más teórico, digamos, es muy complicado pensar en un abogado y decir, bueno, yo voy a hacer eso, digamos. Así que gracias por el espacio y gracias al doctor. Bien, bien. ¿Quién más? Acá María Eugenia puso, a mí me encantó escuchar a una persona apasionada por lo que hace y que siempre está predispuesta a hacer crecer a los que están a su lado. El hecho de trabajar en equipo en esta profesión me parece sumamente importante y escuchar a personas como Diego que pueden ayudarte en tu camino es increíble. Gracias, María Eugenia, por tus palabras. ¿Quién más? A ver, Nicolás. Nicolás, vos que hablaste hoy, vamos, Nicolás. ¿Qué te llevas de esta clase? No, bueno, un poco lo que planteaban acá los compañeros también, o sea, uno desde, a ver, del lado de estudiante ve tan lejos esa figura de juez y eso, y bueno, poder bajarlo, poder tener una charla, bueno, en este caso con Diego, espero que todos los jueces sean así como él. La verdad está buenísimo, como para también uno bajarlo más a tierra esa figura y ver que tampoco es, digamos, imposible llegar a eso, o sea, un poco lo que decía Malena, ¿no? Uno sí, siente que estamos haciendo las bases, digamos, de nuestra carrera, pero bueno, a la vez lo siento yo, me pasa a mí como, bueno, jueces un montón, es re lejos, pero bueno, está buenísimo ver eso y ver cómo viven el día a día, ¿no? Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Juana, Yo ¿qué una te pasa? palabra nomás. Sí, dale, Matías, dale. Perspectiva, ¿no? O sea, perspectiva de la parte del juez, cómo resuelve los casos y cómo vive el día a día, que está bueno tenerlo, ¿no? Yo trabajo en sector público-privado, así que no tengo mucha esa perspectiva. Resuelvo casos de carta de documentos, citaciones, no tanto la parte litigiosa, entonces está bueno tenerlo eso a consideración. Así que gracias. Qué bueno, gracias, Matías. ¿Alguien más que quiera compartir qué se lleva? Yo me llevo esperanza Ah, qué lindo, en los Doc. tiempos de desesperanza, ¿no? Y que realmente ejercer la profesión del otro lado del mostrador ha sido y sigue siendo duro, muy duro, porque a veces el propio boicot es de los abogados. Por eso Qué lindo. generar en los alumnos abogados colaborativos es lo que deberíamos hacer y encontrarnos con personas como usted realmente es para agradecerlo, Total. realmente, a Bueno, nivel de humanidad y de generosidad con su equipo, ¿no? total, Ana María, total. Bueno, Diego, gracias. Unas últimas palabras y ya nos vamos. Los chicos tienen que por ahí cursar otra materia, pero fíjate que se quedaron casi la misma cantidad de chicos que entraron hasta el final. Y para mí esto es un logro puramente tuyo, que los mantuviste activos, despiertos, con tu creatividad y tu pasión por lo que haces. Y para mí es un privilegio ser un canal. Yo soy un transportador nada más de tanto talento que Sí, ha sido tenés. total el puente, lo Sí, generoso sí, del encuentro, genial, así que genial. gracias a usted también. No, por favor, por favor. Diego, palabras finales y Bueno, nos vamos. nada, les agradezco a ustedes por la invitación, por haber compartido, nada, la experiencia de
convivir, de este que está haciendo el camino hacia la profesión, de las expectativas, lo que decía al principio, ¿no? De tan lindo con los jóvenes, por eso uno elige seguir en la docencia, con todas las expectativas que nos hace recordar también las épocas que nosotros hemos pasado, que pasa hoy y pasó hace 20 años y 30 años igual, y algo que vos decías que en definitiva no te lo terminé tomando, el tema de la sensibilidad, es estudiar, es capacitarse, es saber mucho en lo jurídico, pero el humano, ¿no? Es una carrera humana. Por eso después no estuve tan lejos de lo de medicina que Es tenía que verdad. haber estudiado, porque acá me di cuenta que también es muy humano. Depende de la rama que uno elija, uno está muy cerca de la persona y puede hacer mucho por la persona del campo del derecho. Tenemos muchísimos ejemplos diarios y a lo largo del tiempo, desde lo patrimonial, desde ese ahorro que me quedó en el banco y no podía salir y con eso tenía que vivir mi vejez, desde la salud que mañana me tengo que internar y la obra social que pagué hace 20 años y hoy no me cumple cuando tengo en riesgo mi vida, de esa persona que no está bien desde lo psíquico y hay que acompañarla para encontrarle un apoyo y que desde lo jurídico siga pudiendo ser persona y esté bien representada y se haga valer. Entonces, nada, la palabra esta, sensibilidad humano, es lo que más nos emparenta con la profesión que elegimos. Así que, listo, motivándolos para que terminen ahí con las materias finales y los esperamos ya también en el Calmar del Plata, porque hoy con el expediente electrónico en cualquier momento me llega un escrito de ellos. Así Tal que cual, tal decididos. cual. Estamos Y hablando vamos a de ver. inteligencia artificial, pero nos vamos hablando de inteligencia humana y de sensibilidad Claro, humana. siempre. Qué lindo, Ana María. Bueno, a ver, una sonrisa, si nos sacamos una foto final, chicos, vamos, que estuvieron contentos, felices. Ahí está, perfecto. Bueno, lo voy a subir después al YouTube, al canal. Ahí para Amparo entró último. Para ahora una sonrisa ahora con Amparo que entró ahí está. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos el viernes, 6:30. Adiós, Muchas chao, gracias, Ana. doctor. Chao. Gracias, Felicitaciones. Doc. Gracias. Chau. Chau.